Hoy Relatia quiere impulsar la iniciativa Quijote Leaders y lo hace en el convencimiento de que hay que acompañar a los jóvenes a liderar y mejorar el mundo. Y para ello hay que empezar comprendiéndolo. En esa oportunidad que hay en cada joven líder para mejorar el mundo. Con ambición y humildad. Ambición que requiere el deseo fuerte de conseguir algo, y eso requiere determinación y trabajo duro, pero humildad, conociendo las limitaciones y debilidades para obrar de acuerdo con ese conocimiento. Nuestro enfoque aúna la geopolítica y el liderazgo y quiere un crecimiento continuo y a largo plazo. Quijote Leaders quiere crear ese ecosistema unicornio en impacto y capital humano. Vamos a ir presentando a nuestros jóvenes líderes seleccionados que van a ayudarnos a cambiar el mundo. ¿Quién sería para ti Cristina Barbás? Pues yo siempre me defino como una chica de Burgos, de una familia de clase media, a la que un día una oportunidad educativa le cambió la vida. Cuando yo tenía 16 años me dieron una beca para estudiar el bachillerato internacional en el Colegio del Mundo Unido de Hong Kong y pasé de Burgos a Hong Kong. No había montado casi en metro más que en un par de excursiones a Madrid y de repente estaba allí en una urbe increíblemente grande, increíblemente diversa y sobre todo compartiendo habitación y compartiendo estudios con chicos y chicas de mi edad de cientos de nacionalidades diferentes. Una experiencia que literalmente me cambió la vida. Y después hubo otras experiencias educativas que también contribuyeron a hacer de aquella chica de Burgos la persona que soy ahora a nivel personal y profesional, siempre a través de becas que me seleccionaban por alguna razón, veían algún potencial en mí y me permitían hacer cosas que de otra manera, por mi situación familiar, que es la de cualquiera que nos pueda estar viendo ahora, ¿no? Pues no me podría haber permitido hacer. Entonces, gracias a otra beca tuve la oportunidad de estudiar biología molecular en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y me volví a España después de 6 años en otro continente, también con una beca, gracias a una beca de doctorado de la obra social La Caixa. Me vine a hacer la tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entonces, han sido experiencias muy, muy importantes para desarrollarme y formarme, que me han marcado y han definido también un poco lo que yo hago ahora, que es tratar también de devolver un poquito de este privilegio del que he podido disfrutar a la sociedad a través de la educación que he visto en primera persona, que de verdad tiene un potencial transformador enorme. Entonces, con este bagaje de una científica, de una bióloga molecular, no podía hacerlo de otra manera que a través de la educación científica. Cuando estaba todavía haciendo el doctorado con un grupo de amigos, fundé Escuelab, que es una empresa social que busca llevar la ciencia a los niños y niñas para que la aprendan de la manera más práctica, más interactiva posible y sobre todo para que desarrollen su potencial independientemente de su situación socioeconómica, ¿no? Que la posición socioeconómica de sus familias o, por ejemplo, el tener algún tipo de discapacidad no sea una barrera para que si a ellos les gusta y tienen talento para la ciencia, pues podamos despertar en ellos esa vocación y el día de mañana puedan dedicarse al apasionante mundo de descubrir por qué y cómo funcionan las cosas y los seres humanos, cómo funcionamos. Quijote Leaders, cuando yo entré en contacto con la iniciativa, todavía no existía. Yo soy parte de esa primera generación y se aproximó a mí Berna, el fundador y la gran mente detrás de esta idea, y me contó que se le había ocurrido que juntara gente joven de un montón de perspectivas diferentes y hablar sobre liderazgo y hablar sobre geopolítica podía ser algo que aportara. Él lo que quería también era aportar su granito de arena. Y la verdad es que la idea en su momento me pareció muy atrayente precisamente por esa diversidad, ¿no? Que he tenido la fortuna de vivir a lo largo de mi formación y valoro profundamente, porque al final de ahí es de donde se consigue progresar y en el día a día y cada vez cuando nos vamos especializando y vamos creciendo personal y profesionalmente, pues tendemos a rodearnos de gente que piensa como nosotros, es algo natural
y sin embargo la riqueza está en exponernos a otras perspectivas. Y yo creo que esto es el mayor valor que tiene este programa, porque al final nos juntamos gente que hemos fundado iniciativas profundamente sociales con gente que trabaja en bancos o compañías energéticas, pero que están tratando de innovar desde dentro de estas grandes corporaciones que parecen inamovibles, ¿no? Y ese espíritu de charlar sobre los mismos temas, que son temas que nos atañen a todos, y hacerlo de cada uno desde su perspectiva es muy, muy enriquecedor. Y es a día de hoy lo que hace que me siga sintiendo vinculada a Quijote Líderes y siga valorando la oportunidad que nos proporciona. Sí, porque aunque siendo diverso, es verdad que tenéis perfiles muy distintos, sí que tenéis elementos en común, que supongo que son los que hicieron que os eligiera Berna, ¿no? Bernabé, que son esa ambición, que yo creo que es importante si quieres cambiar el mundo y si quieres transformar las cosas, tienes que tener mucha ambición. Y a veces es difícil lidiar con ello, pero también la humildad, ¿no? Porque la tarea es importante y al final, si quieres hacer que las cosas cambien, tienes que tener la humildad también de considerar que otros pueden saber, aportar y ayudarte en ese proceso, ¿no? Pero sí que tenéis en común esa ambición por cambiar las cosas, que, que hace que te sientas también acompañado, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante en la vida, porque tirar solo, liderar esos grandes cambios en solitario, te lo digo por la perspectiva de nada, siempre es lo más difícil, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál sería tu sueño, no? Es decir, oye, realmente a mí qué es lo que me gustaría hacer, cambiar. A lo mejor ya lo has conseguido, pero yo creo que esto es un continuo, ¿no? No, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que todos nos vamos poniendo metas a corto o medio plazo, pero siempre hay una meta mayor y cuando consigues algo siempre hay algo que te pica, una inquietud que dice, ay, ahora tengo que irme por aquí, irme por allá, ¿no? Entonces yo creo que me moriré sin haber conseguido mi última meta y eso será fantástico porque significará que habré tenido una meta hasta el final, ¿no? Si tuviera que ponerlo en palabras, el sueño sí que tendría que ver con la educación, no necesariamente solo con la educación científica, que es en lo que estoy centrada ahora y se centra mi trabajo, pues también por conclusión lógica de mi trayectoria, ¿no? Pero mi sueño sería que todos los niños fueran al cole con ganas, porque supieran que van a aprender y van a aprender cosas que nos hará el día de mañana una sociedad mejor a todos. Al final yo creo que los niños sin duda son el futuro y aunque quizás sea ponerle mucha responsabilidad y mucho peso sobre sus hombros, es verdad que la sociedad que nosotros dejemos va a estar en sus manos. Entonces, yo creo que el formar a personitas para que sean ciudadanos críticos el día de mañana, que sean capaces de pensar por sí mismos, que sean capaces de gestionar la ingente cantidad de información a la que estamos expuestos ahora y hacerlo con criterio, que no se crean lo primero que les cuentan y no reenvíen todos los bulos de WhatsApp, ¿no? Cosas que son problemas del día a día que estamos viendo que, por desgracia, pues el sistema educativo actual no consigue solventar, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser mucho más flexibles y mucho más ambiciosos con cómo queremos que sea nuestro sistema educativo. Ya no vale con volcar conocimientos y listados de reyes godos, ¿no? Tenemos que trabajar con algo mucho más difícil, sin duda, que son esas herramientas, esas competencias. Y al final buscamos que estos niños y niñas que sean capaces de decidir por sí mismos lo que necesitan aprender para mejorar la sociedad y ponerse a ello, sin que les venga impuesto de alguien externo, porque estamos en una sociedad de datos y cada vez los datos están ahí y simplemente lo que nos falta es la inteligencia para procesarlos y unir los puntos de maneras creativas, ¿no? Pero yo creo que tienen que hacerlo de manera que sea atractiva. O sea, yo recuerdo cuando supe que quería dedicarme a algo relacionado con la ciencia, y tenía mucho que ver con la curiosidad, ¿no? Los Reyes Magos me trajeron un microscopio de juguete, ¿no? Y yo iba persiguiendo a mi madre por la casa, déjame arrancarte un pelo, ay, a ver esa pelusa que hay debajo del sofá, a ver cómo se ve el microscopio, ¿no? Una curiosidad infinita, que es la curiosidad con la que los niños se enfrentan al mundo y que de alguna manera luego perdemos. Y eso es una pena porque de ahí, de esas preguntas del qué pasaría si, han salido grandes descubrimientos, grandes avances, por ejemplo, a nivel científico, y seguirán saliendo. Entonces, yo creo que transformar el sistema educativo
para que todos los niños quieran ir al cole, porque signifique que encuentran una motivación, algo que les vincula con su día a día, va a conseguir que estos niños salgan luego preparados para comerse el mundo, que es lo que necesitamos, ¿no? Y comérselo de manera sostenible, para dejar mundo para los que vengan después. Sí, esto es un proceso continuo, pero estaba pensando, según te oía, que tú, que eres una mujer brillante, recibiste una educación seguro que bastante tradicional, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de conocimientos que esta es la gran batalla de la reforma del sistema educativo, que no es fácil, sobre todo cuando la realidad está cambiando tan rápido, es muy difícil, ¿no? Definir contenidos o herramientas que sean útiles para ese aprendizaje que yo creo que se tiene que producir toda la vida, ¿no? No acaba en la escuela ni mucho menos. Yo creo que tiene que ser un proceso continuo que nos concierne a todos. Pero mi pregunta, para completar ese sueño que tienes, es ¿qué es lo que para ti fue determinante en tu vida, en esa fase más infantil, adolescente, para provocar esa curiosidad? Es decir, Yo, apuntas a la familia, yo creo que la familia es fundamental y el otro agente que es súper importante cuando somos pequeños es el colegio. Y entonces me vienen a la cabeza mis profesores, que hila muy bien con el sueño porque estamos hablando de educación, ¿no? Yo creo que sí recibí una educación bastante tradicional, pero es que no todo en la educación tradicional hay que abandonarlo. O sea, hay muchos aspectos que son muy importantes. Y pues yo qué sé, tengo grabada a mi profesora de biología, Ana, que nos hacía todas las semanas ir a la carnicería, cada día pedíamos una víscera distinta, porque la diseccionábamos en clase. Y ya no solo nos estudiábamos los nombres del corazón del cerdo, sino que es que veíamos y metíamos el dedo por la aorta. Y eso no se te olvida. Y no se me olvida a mí que me he dedicado a la ciencia, pero tampoco se les olvida a mis compañeros que han estudiado otras cosas. Entonces, los profesores son determinantes y sobre todo en las edades tempranas. Cuanto más leo, más aprendo, más estudio sobre educación, más convencida estoy de que tenemos que ir a la base. Y sobre todo en términos de desigualdades educativas, ¿no? Ya se sabe, es una certeza que lo que ocurre en los primeros años de vida es lo más definitorio, lo más importante, que los niños que llegan a la educación obligatoria, que aquí en España es primero de primaria, ya ya arrastran ciertas carencias cuando no han tenido oportunidades educativas previas, si no han podido estar escolarizados en infantil, si no han tenido experiencia antes de infantil, pues en la guardería, en una escuela infantil. Eso ya marca. Entonces, lo que nos ocurre cuando somos tan pequeñitos está casi reducido al ámbito de la familia y al ámbito del colegio. Esos son los dos grandes ámbitos en los que yo creo que si hacemos hincapié podemos hacer que muchos más niños vean su chispa de ilusión y de curiosidad en la rama en la que sea. Si al final necesitamos gente con creatividad en todos los ámbitos, ¿no? Y lo único que sí que creo que es imprescindible es que todos y cada uno de esos niños aprendan a pensar de manera crítica, aprendan a tomar decisiones informadas, no dejen que las tomen por ellos, porque entonces van a tener su propio criterio y van a ser capaces de llevarnos a horizontes que ahora no nos imaginamos. muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que con profesionales como tú que se implican en la educación como gran herramienta que facilita que consigamos grandes cosas, estaremos más cerca de conseguir ese sueño, ¿no? Porque al final son esos buenos profesores que nos marcan, que nos ayudan y que quieren que crezcamos, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia con otro modelo que es mucho más limitante, ¿no? Yo creo. Muy ligado a la ciencia, muy ligado a mi trayectoria que me llevó a rellenar ese primer formulario de solicitud de beca, ¿no? A la gente que nos pueda estar viendo, le invitaría a que se pregunte ¿y por qué no? ¿Y por qué no es un poco la pregunta que ha ido guiando mi trayectoria y me ha llevado a sitios muy interesantes, así que me la seguiré haciendo. Muy bien, con ese ánimo a asumir riesgos para crecer y hacer grandes cosas, pues invitamos a seguir a Cristina Balbás. Muchísimas gracias, Cristina. Ha Gracias a ti, ha sido sido un placer. En escuela te propondremos retos que tendrás que superar.